50 home runs, 130 RBIs. Drives it to deep right. Back goes Kadire. It's up, it's gone. A new Red Sox single-season record for home runs. David Ortiz now stands alone. Con un poder que emulaba el de una auténtica bestia en el diamante, la habilidad de David Américo Ortiz Arias para conectar los batazos cruciales en los momentos más decisivos lo catapultó hacia la categoría de leyenda en la historia de los Medias Rojas de Boston. Conocido cariñosamente como Big Papi, nació el 18 de noviembre de 1975 y su legado en el béisbol es imborrable. Desde sus comienzos, siendo intercambiado a los Mellizos desde los Marineros en 1996 hasta su transformación en un ícono de los Medias Rojas, su historia es una de perseverancia, talento y determinación. A pesar de los desafíos que enfrentó con los Mellizos, Ortiz demostró ser un jugador excepcional, preparándose para escribir su nombre en la historia del béisbol de una manera que ningún otro jugador podría haber imaginado. Acompáñanos en este viaje para descubrir la asombrosa carrera del Big Papi, un jugador que trascendió las expectativas y se convirtió en una leyenda viviente del béisbol. Pero antes, asegúrense de dejar su like y suscribirse a nuestro canal. Más del 97% de las personas que nos ven no están suscritas a nuestro canal. Aunque no lo crean, es una ayuda bastante grande que nos brindan con cada like y suscripción, para así poder seguir trayéndoles este tipo de contenido cada semana. Pero sin más que decir, empecemos. David Ortiz nació en Santo Domingo, República Dominicana. Tuvo un comienzo de carrera difícil en las grandes ligas. En sus primeros 5 años con los Mellizos, batió para 264 con un OPS de 797, con 38 jonrones y 163 empujadas en 330 juegos y 1065 turnos al bate desde 1997 al 2001. Dentro de este tiempo, Ortiz fue solo un bateador emergente y de vez en cuando lo ponían a jugar regular. Hasta este punto, Ortiz había demostrado poco con el bate en las pocas oportunidades que los Mellizos le habían ofrecido. A comparación con los otros jugadores de la misma posición de Ortiz, que era la primera base, estaba muy por debajo, ya que esta posición es conocida más por el bateo de poder que pueda ofrecer el jugador. En enero del 2002, Ángela Rosa Arias, la madre de David, murió trágicamente en un accidente automovilístico. A partir de ese momento, David Ortiz dedicó cada jonrón a su madre sin importar dónde, cuándo o cómo. Cada vez que cruzaba el plato después de un jonrón, señalaba al cielo para darle las gracias a su madre. Luego llegó la temporada 2002 y aunque no llegaron a la tierra prometida ese año, los Mellizos eran realmente buenos y David jugó un gran papel en ese éxito del 2002. Durante esa temporada, Ortiz bateó para 272 con un OPS de 839, conectando 20 jonrones. Los Mellizos tenían un bateador realmente sólido en sus manos y con un futuro que se veía muy prometedor. Entonces, ¿qué hicieron los Mellizos? Dejaron libre a David Ortiz. Sí, así es. La razón por la que esto sucedió fue porque los Mellizos, que le estaban pagando a Ortiz menos de $1 millón en 2002, probablemente iban a comenzar a pagarle alrededor de $2 millones el próximo año debido al arbitraje. Ni siquiera querían negociar un contrato o ir al arbitraje, así que intentaron intercambiarlo, y después de que eso no funcionara, la última opción fue liberarlo. Los Mellizos liberaron a David Ortiz, un equipo que terminaría reemplazándolo con José Morbin, un tipo que nunca jugaría un solo juego para los Mellizos. Entonces, ¿qué vendría después? Pedro Martínez. ¿Qué tiene que ver Pedro Martínez en esto? Pues él mismo se encargó de reclutar a David Ortiz a los Medias Rojas de Boston. Pedro explicó la situación de Ortiz, enfatizando que los Medias Rojas necesitaban firmarlo. McCormick mencionó el hecho de que ya tenían a Brian Daubach en la primera base, a lo que Pedro respondió: mira, te lo estoy diciendo, este tipo va a ser especial. Y así fue. Al mes siguiente, los Medias Rojas firmaron a Ortiz con un contrato de 1 año sin garantía, donde ganaría más de $1 millón si hacía el equipo. Pero eso no sería necesariamente fácil. Sin embargo, Ortiz consiguió su tiempo de juego y lo aprovechó al máximo. Para fin de año, tenía un promedio de bateo de 288 con un OPS de 961, conectando 31 jonrones, incluidos 21 en sus últimos 63 juegos, y terminó quinto en la votación al MVP. Llegaron a los playoffs
playoffs, pero fueron descalificados por los Yankees en la serie de campeonato de la Liga Americana. El 2004 fue el año en que David Ortiz se convirtió en una leyenda. Muchos hoy conocen a David Ortiz como el Big Papi, pero la primera persona que realmente lo llamó así fue el difunto Jerry Remy, exjugador de los Medias Rojas, que se convirtió en locutor a fines de los años 80 para el equipo. Cuando Remy estaba en el clubhouse, siempre escuchaba a los chicos llamando a Ortiz Papi. También era notablemente un hombre muy grande, así que un día Remy se acercó a él y le preguntó si estaba bien llamarlo Big Papi. Ortiz respondió diciendo que no solo estaba bien con eso, sino que incluso le gustaba, y desde ese momento David Ortiz fue conocido como el Big Papi, un nombre que le quedó a la medida y que perdura hasta el día de hoy. Durante la temporada regular de 2004, Ortiz bateó para 301, con 41 jonrones y 139 carreras empujadas. Los Medias Rojas vencieron a los Angelinos de Anaheim en la primera ronda de los playoffs, culminada por un jonrón en el juego 3 para enviar a Boston de regreso a la serie de campeonato por segundo año consecutivo y enfrentarse a los Yankees de Nueva York también por segundo año consecutivo. Los Yankees llegaron a los playoffs con su séptimo título de división consecutivo, venciendo a los Mellizos de Minnesota en la serie divisional, y eran favoritos para vencer a Boston porque ¿cómo no iban a hacerlo? Los Medias Rojas nunca habían vencido a los Yankees en una serie de postemporada en la historia del béisbol hasta ese momento. Y ciertamente parecía que eso continuaría cuando los Yankees tomaron una temprana ventaja, ganándoles los primeros 3 partidos de manera consecutiva. Los Medias Rojas de Boston tenían otro buen equipo que inevitablemente fallaría al final, y la maldición del Bambino era tan real como siempre. Pero este equipo de los Medias Rojas del 2004 no era como ningún otro que hubiera venido antes, y parte de eso se debe al hecho de que ningún otro equipo de los Medias Rojas en la historia tenía a David Ortiz, alias Big Papi, que no solo era un gran bateador, sino alguien que se había convertido en uno de los bateadores más oportunos en la historia, junto a su compatriota, el gran Manny Ramírez. Después de un duro enfrentamiento de 9 entradas y media, los Medias Rojas estaban abajo por 1 en la última entrada, cuando Kevin Miller consiguió una base por bola. Dave Roberts se robó una base y Bill Miller conectó un sencillo al centro para empatar el juego. Todo contra el gran Mariano Rivera, y a entradas extra llegaríamos. La 12ª entrada llegó. David Ortiz haría historia. Ortiz in the deep right field. Back is Sheffield. We'll see you later tonight. Aquí es donde sucedió. La transformación había terminado. David Ortiz era oficialmente el Big Papi. En el siguiente juego, con los Medias Rojas abajo por 2 tarde en el juego 5, Ortiz conectó otro jonrón hacia el campo contrario para convertirlo en un juego de 1 carrera. 6 entradas más tarde, en el inning 14, Ortiz conectaría un sencillo en el campo central, llevando a casa la carrera ganadora que siguió corriendo hacia Nueva York para el juego 6. Ortiz terminó sin hits en el juego 6, un juego en el que los Medias Rojas igualaron la serie para forzar un juego 7. En el último y decisivo juego 7, en la parte superior de la primera entrada, llegó David Ortiz con 2 outs y Manny Ramírez en primera, y efectivamente, en su primer turno al bate, pasó esto. And here's Ortiz. He rips one into right field. Back at the wall, 2-0. Ortiz le dio la ventaja temprano a su equipo. Los Medias Rojas pasarían a aplastar a los Yankees, ganando el juego 10-3, con Ortiz recibiendo los honores de jugador más valioso de esa serie. Los Medias Rojas también ganarían la Serie Mundial por primera vez en 86 años, barriendo a los Cardenales, mientras Ortiz bateaba para 308 con un jonrón y 4 carreras impulsadas. Los años 2005, 2006 y 2007 fueron todos años en los que Ortiz bateó con un OPS de más de 1000, llevando a los Medias Rojas a otra victoria en la Serie Mundial en 2007. El año 2008 fue sólido, logró colocar un OPS Plus de 124 y fue al Juego de Estrellas, pero después de una temporada 2009 que presentó un año bajo según los estándares de Ortiz, algunos cuestionaron su futuro en Boston. El 30 de julio de 2009, The New York Times publicó un informe que nombraba a David Ortiz como uno de los muchos jugadores que dieron positivo por esteroides
esteroides en 2003, según abogados con conocimiento de los resultados. Ortiz dijo de inmediato que era inocente y desmintió todo esto, y nunca más encontraron pruebas de que Ortiz haya violado alguna ley de dopaje. También fue sometido a un número increíble de pruebas cada año desde 2004 hasta su última temporada en la liga, incluso yendo a su casa en la República Dominicana para hacerle pruebas durante el invierno sin ningún aviso previo, y nunca dio positivo en ninguna ocasión. Ortiz comenzó 2010 realmente mal, bateando 143 con un OPS de 524 en abril, pero eso fue lo último que veríamos de eso, porque terminaría bateando tan bien en mayo y junio que se convirtió en un All-Star. Ganó el Home Run Derby y terminó el año con un OPS de 899, conectando 32 jonrones. El 2011 y 2012 fueron temporadas muy buenas para David Ortiz, bateando para 312, con 52 jonrones y 156 carreras empujadas, combinando las dos temporadas, colocando un OPS de 981 y un OPS Plus de 161. Pero tuvo problema de lesiones en el 2012 y perdió muchos juegos debido a esto. El 2013 comenzó de manera trágica con el atentado de Boston, cuando 3 personas perdieron la vida y muchas más resultaron heridas. En el primer juego en casa de los Medias Rojas, después de la tragedia, David Ortiz caminó hacia el campo y dio un discurso que siempre será uno de los momentos más icónicos de los deportes de Boston en la historia. Esta es nuestra ciudad y nadie va a dictar nuestra libertad. Manténganse fuertes. Ortiz pasó a tener otra gran temporada, esta vez saludable, bateando para 309, 30 jonrones, 103 carreras empujadas, con un OPS de 959 en 137 juegos de temporada regular. Ortiz destruyó un teléfono en el camino, pero los Medias Rojas ganaron su división. Derrotaron a los Rays de Tampa Bay en la primera ronda con Ortiz bateando 2 jonrones ante David Price en el juego 2. Y luego Detroit llegó a la ciudad. David Ortiz tuvo uno de los momentos más oportunos en la historia del béisbol. En esta serie contra Detroit, a David Ortiz le tocó batear en contra de Joaquín Benoit con las bases llenas, y el juego en la cuerda floja para Boston en el juego 2 de la serie de campeonato. Subió al plato y, como en un cuento de hadas, sucedió esto. 2 out. Hard hit into right. Back at the wall. Tie game. Big Puppy. The grand slam. Este ha sido uno de los jonrones más memorables en la historia de la postemporada. Los Medias Rojas terminaron ganándole la serie a Detroit, avanzando así a la Serie Mundial. David Ortiz fue realmente bueno en la Serie Mundial del 2013. Muy, pero muy bueno. Oh, ¿qué pasa? ¿No me crees? En 16 turnos al bate, Ortiz bateó 688 con un porcentaje de envasado de 760 durante esa Serie Mundial. ¿Comprendes lo ridículo que son estos números? Y con el equipo abajo 2-1 y perdiendo en el juego 4, Ortiz animó a la cueva, lo que llevó al equipo a regresar y ganar ese juego, nunca mirando hacia atrás durante todo el curso de la postemporada. Los jugadores de los Medias Rojas, que no se llaman David Ortiz, batearon 213 con un OPS de 602 durante esa postemporada. Pero si le agregamos los números de David Ortiz a la ecuación, el equipo batió para 353 con un OPS de 1206. Fue algo absurdo y un desempeño que muy difícilmente podamos volver a ver. En el 2014 y 2015, los Medias Rojas terminaron en último lugar, pero Ortiz siguió colocando números elite. Incluso pudo llegar a la legendaria cantidad de 500 jonrones el 11 de septiembre del 2015 en contra de los Tampa Bay Rays. Aunque fueron años sólidos para Ortiz y se veía que aún le quedaba mucho en el tanque a pesar de su edad, en su cumpleaños número 40 en el 2015, Ortiz anunció que se retiraría después de la temporada 2016. Ortiz pasó a tener posiblemente la mejor temporada de su vida para cerrar su carrera y, en mi opinión, tuvo la mejor última temporada como bateador de cualquier jugador en la historia del béisbol, bateando para 315 con un porcentaje de envasado de 401, un porcentaje de slugging de 620 que lideró la Liga Americana. Conectó 38 cuadrangulares, impulsó 127 carreras, ayudó a llevar a los Medias Rojas de regreso a la postemporada y, aunque serían barridos por los Indios de Cleveland en la primera ronda, pienso que fue un final bastante bueno
y de cuento de hadas en general para el jugador más importante en la historia de los Medias Rojas de Boston. Al reflexionar sobre la extraordinaria carrera de David Ortiz, es imposible no sentir un profundo sentido de admiración y gratitud por todo lo que logró en el campo de juego. Su impacto trascendió más allá de las estadísticas y los títulos, dejando una marca indeleble en el corazón de los aficionados al béisbol en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una leyenda viva de los Medias Rojas de Boston, Ortiz personifica la determinación, el coraje y la pasión por el juego. Terminó su carrera de béisbol colocando números extraordinarios, bateando para 286, con 541 jonrones, 1,768 carreras empujadas y un increíble OPS de 931. Fue 10 veces nombrado al Juego de Estrellas y logró conseguir 3 títulos de la Serie Mundial, todos con Boston. Ortiz también terminó 7 veces top 10 para la votación al jugador más valioso. Y, aunque su tiempo en el diamante haya llegado a su fin, su legado perdurará eternamente, recordándonos la grandeza que se puede alcanzar con dedicación y sacrificio. Mientras miramos hacia atrás con nostalgia, también lo hacemos con profunda gratitud por haber sido testigos de la magia de Big Papi. Su exaltación al Salón de la Fama en el 2022 solo consolida su lugar en la historia del béisbol, marcando su contribución inigualable al deporte que tanto amamos. Queridos amigos, les invitamos a dejar un like en este video y suscribirse al canal para más contenido emocionante sobre el mundo del béisbol y sus grandes figuras. Hasta la próxima.